En este video vamos a ver el algoritmo de transposición por filas, en el cual existen tres subtipos de este algoritmo. Uno de ellos es el simple, otro de ellos es el simple con llave, y por último existe un tercero que es el doble o doble sin llave. Todo se maneja a través de una tablita, como se puede ver en esta imagen. Empecemos con explicar qué es el algoritmo en sí. El algoritmo consta de formar filas en base a un parámetro, ya se hace con la clave o con un número de renglones en dado caso que no tenga clave. Y a través de ellas se forman las filas hasta donde se indique el número de caracteres del mensaje en claro. Aquí tenemos el ejemplo del simple. En el cifrado tenemos que el mensaje claro es algoritmo por filas simple. ¿Qué se va a hacer aquí? Se va a ir escribiendo letra por letra, de arriba hacia abajo. Un detalle que aquí no puse es que en ese ejemplo puse que el número de renglones son 4, por eso son 4 renglones, de tal forma que vamos a ir escribiendo A, luego abajo L, luego abajo G, luego abajo O. Una vez terminado esos 4 renglones, volvemos a iniciar en la siguiente columna para escribir RITM, formando así algoritmo, y así sucesivamente hasta terminar con todo el mensaje en claro. Un detalle de este es que si terminamos el mensaje en claro y todavía nos sobra un recuadro, conviene llenarlo con X, como se puede ver aquí, donde dice simple, luego por último tenemos una X al final. ¿Para qué? Para tener la tabla completa. Ahora, para formar el criptograma, lo único que se tiene que hacer es ahora leer la tabla de izquierda a derecha, comenzando con el primer renglón, luego con el segundo, luego con el tercero, hasta terminar con el cuarto, formando entonces A, R, O, F, S, P. Podemos ver que aquí está la A, R, O, F, S, P. Luego seguimos concatenando con la L, I, P hasta formar el criptograma. ¿Cómo se descifra? Pues es casi lo mismo. Lo único que necesitamos saber aparte del criptograma es el número de renglones de igual forma, porque puede variar. Para poder descifrarlo te tienen que mandar el criptograma y el número de renglones. En este caso es el mismo, usamos 4 renglones. Tenemos el criptograma que es DMAFC, bla 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 bla, de tal forma que en vez de hacerlo de arriba hacia abajo como lo hicimos en el cifrado, para el descifrado se va a hacer de izquierda hacia la derecha, comenzando la D y luego la I lo escribimos al ladito en el mismo renglón, luego la E en la siguiente columna dentro del mismo renglón, así sucesivamente hasta ir llenando. Aquí, como se dan cuenta, no ocupamos poner más X debido a que ya está cifrada y ya está llenada en automático con las X que nos dan aquí. Entonces, para descifrarlo, lo único que queda es ahora leerlo de arriba hacia abajo. Comenzamos con la E y luego en la misma columna, en el segundo renglón, la E, luego la S y luego la C, hasta obtener el mensaje en claro que es descifra este mensaje. Si se dan cuenta, el orden para obtener los mensajes es invertido. Aquí primero se va llenando de arriba hacia abajo, primero una columna, luego la otra columna y así sucesivamente, y se lee por renglones. Mientras que para el descifrado se va llenando por renglones, así, ocupando todas las columnas, y leyéndolo de arriba hacia abajo. Un detalle que no expliqué es que teniendo el mensaje en claro y el número de renglones para el descifrado, lo que tenemos que hacer es dividir el total de caracteres del criptograma entre el número de renglones, de tal forma que aquí podemos ver que tenemos 20 caracteres, ahí si los quieren contar,
Entonces son 20 caracteres entre 4, que es el número de renglones, nos darían 5. Por lo tanto, se va a hacer una tabla con 5 columnas y así se va a llenar la tabla y poder obtener el mensaje en claro. ¿Qué sucede con el simple con llave? Como se dice, en lugar de tener un número de renglones, se va a obtener lo que es una palabra, lo que es una clave o una llave. ¿Para qué? Lo primero que, por ejemplo, en el cifrado tenemos como mensaje en claro el algoritmo por filas, con la clave caro. Si se dan cuenta, la clave tiene 4 caracteres, por lo tanto ese es el número de renglones que se va a tomar. Igual forma, ponemos primero la llave, que ahí tenemos en la columna caro, y enseguida escribimos el mensaje en claro, de igual, de arriba hacia abajo, A, L, G, O, terminando. Aquí como pueden ver tuvimos que ocupar con X 3 recuadros para que se pudiera llenar la tabla. Ahora, ¿qué pasa aquí? Una vez teniendo la tabla, lo que se va a hacer es ordenar de forma alfabética la clave. Para esto, la clave no debe repetir letras. Si te dan una clave que tenga palabras repetidas, se omiten las letras que se repiten. Por lo tanto, aquí agregamos primero la A, luego la C, y luego la O y luego la R, porque de forma alfabética pues sabemos que primero es la A, y luego la C, y luego la O y así. Entonces, teniendo aquí el orden de la clave, simplemente es jugar con los renglones. El renglón A, que corresponde a L, I, P, I, X, se va a poner en la parte de arriba. Luego sigue el renglón donde tiene la letra C, que aquí está. Entonces, esta la vamos a poner ahora como el segundo renglón. La O se va a tomar como el tercero y la R como el cuarto. Si se dan cuenta, la C tiene los mismos renglones, los mismos caracteres, perdón, A, R, O, F, S, que en el recuadro de abajo, A, R, O, F, S. Lo único que va a cambiar es el orden de los renglones. ¿Para qué? Para poder tener un reforzamiento en la seguridad. Y ya lo último que queda es hacer lo mismo que en el cifrado anterior. Ahora es tomar los caracteres por renglón de izquierda a derecha, formando A, L, I, P, I, X, C, A, R, O, F, S, así sucesivamente hasta obtener finalmente el criptograma. Bueno, ¿qué pasa con el descifrado? Es, es muy parecido la forma de descifrarse. De igual forma tenemos que saber cuál es la clave y cuál es el criptograma. Una vez teniéndolos, de igual forma vamos a dividir el número total de caracteres del criptograma entre el número de caracteres de la clave. En este caso tenemos, deben ser 24. Si 24 entre 4, pues da un total de 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta no se toma en cuenta porque es la clave, simplemente es para guiarnos. Entonces, vamos a iniciar escribiendo por orden alfabético la clave. Primero la A, y luego la C, luego la O y luego la R. En este caso la clave es la misma, pero puede ser otra. Y luego agregamos el criptograma de izquierda a derecha, empezando llenando todas las columnas del mismo renglón. Igual, primero la E, y luego la F, y luego la D, y luego la T, y así sucesivamente, hasta llenar toda la tabla. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues simplemente vamos a hacer lo inverso a la forma de cifrado. Ahora la clave la vamos a ordenar como tal. O sea, si nos dieron la clave caro, pues ahora vamos a intercambiarla de tal forma que quede la palabra caro aquí. Entonces, pues igual ya no queda más que leer la tabla de arriba hacia abajo de una columna, leyendo todos los renglones. Entonces escribimos la D y luego la E, luego la S, luego la C, luego la I y así sucesivamente seguimos con todas las columnas hasta poder terminar la tabla y descubrir que el mensaje en claro aquí es descifrando el mensaje.
Por último vamos a ver el doble, que también se le conoce como doble sin llave. De igual forma que en el simple tenemos el mensaje en claro y el número de renglones, lo acomodamos igual, empezamos con una misma columna a llenar todos los renglones, A, L, G, O, R, I, T, M, O, hasta terminar, y ponemos las X para poder llenar la tabla. Aquí lo que vamos a hacer es una doble vuelta. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, tenemos que el primer criptograma va a ser así como lo tenemos, leyendo de izquierda a derecha un solo renglón, A, R, O, F, S, L, aquí está, A, R, O, F, S, L, empezamos así, y luego nos vamos con el renglón de abajo, luego con el renglón de abajo hasta formar el primer criptograma. Pero este criptograma ahora lo vamos a llenar otra vez para volver a formar un nuevo criptograma. Entonces, lo vamos a llenar como si fuera el mensaje en claro. Entonces, la A igual se pone en el primer renglón, primera columna, seguida de la R, que va a ser en el segundo renglón de la primera columna, A, R, O, F. Aquí está R, O, F. Y así sucesivamente vamos a ir llenando toda una columna con sus 4 renglones hasta poder terminar de llenar la tabla. Y ahora sí, leemos de izquierda a derecha todo un renglón para seguir con el segundo hasta poder formar ahora sí lo que es el criptograma final, que es A, S, P, G, O, R, R, L, como viene aquí. Inclusive podemos inventar un triple y realizar exactamente lo mismo para poder formar un tercer criptograma. En cuanto al descifrado, es lo mismo. Tenemos que tener el criptograma, el número de renglones, hacer la división del número de caracteres entre el número de renglones, los ordenamos llenando primero un renglón con las 5 columnas que nos dio el resultado. Entonces ponemos las primeras 5 letras, luego en el segundo renglón las otras 5 letras y así sucesivamente hasta llenar la tabla para obtener el primer subcriptograma o el primer mensaje en claro. Luego volver a llenar la tabla de la misma forma, tomando las primeras 5 letras para llenar el primer renglón de la tabla y luego el segundo y sucesivamente para finalmente leer la primera columna de arriba hacia abajo para seguir con la segunda, teniendo que el mensaje en claro final es descifrando el mensaje. Ahora vamos a ver el programa en el cual se va a cifrar o descifrar estos ejemplos que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos aquí los 3 tipos, el simple, simple con llave y el doble. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, el cifrado. Y para no batallar vamos a poner los mismos ejemplos. Vamos a tomar el simple y aquí tenemos que es algoritmo por filas simple. Algoritmo por filas simple. En este caso vamos a ponerlo todo junto para que no tome los espacios. Tenemos que el número de renglones es 4. Y si generamos el algoritmo, nos da el criptograma. ¿Qué pasa si ahora hacemos el descifrado? Bueno, vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo aquí. Igual 4 renglones, pero ahora en descifrado. Tenemos el criptograma. Dice algoritmo por fila simple. Todo está funcionando correctamente. De igual forma sucede con el simple con llave, simplemente que en vez de el número de renglones aquí podemos agregar la misma clave. Y también está el doble. Nos vamos con el doble y escribimos, por ejemplo, aquí este mensaje descifrado. DCMO-AIE-AEN. Igual el número de renglones que sea 4.
Generamos el algoritmo y nos da que el criptograma es descifrando el mensaje. Aquí se puede ver claramente. ¿Y qué pasa si lo ciframos? Bueno, vamos a ver. Descifran. Aquí está el criptograma. Aquí está el criptograma. Y eso sería todo por hoy.